Hola, bienvenidos a Perdido entre Libros. Llevaba mucho tiempo sin hacer este tipo de reseñas, pero tras finalizar este libro, Guerra y Paz, del escritor ruso León Tolstoy, creo que amerita volver. Y antes de hablar de la historia, debo indicar que es un libro extenso y en algunos momentos denso, pero que es realmente fascinante. Es un libro que debe leerse por gusto, con calma y en el momento indicado. Estoy seguro que si hubiese tenido que leerlo años atrás y por obligación no lo hubiese disfrutado ni lo hubiese terminado. Sin duda, hay tiempos indicados para los grandes libros. Ahora sí, vamos con la historia. La trama se desarrolla entre los años 1805 y 1813, época en la que Rusia vivió una serie de cambios. Alejandro I llevaba pocos años como zar y Rusia era una región convulsionada por la amenaza de los ejércitos de Napoleón. La amenaza de una invasión francesa genera una disyuntiva importante en la alta aristocracia rusa. Una aristocracia que hablaba en francés, que seguía las ideas de la Revolución Francesa y que imitaba la moda de los franceses, de pronto se ve atacada por estos. Dentro de esta aristocracia nos encontramos con 4 familias: los Rostov, los Kuragin, los Besuyov y los Volkonsky. Las andanzas de los integrantes de estas familias, sus procederes durante los tiempos de guerra, sus relaciones con sus pares, sus amores y desamores, sus formas de pensar y de actuar son el eje de esta novela. Es difícil definir quiénes son los protagonistas principales del libro. En mi opinión, diría que los que más peso tienen sobre toda la historia son Pierre Besuyov, Natasha Rostov y Andrei Volkonsky. Pierre es sin duda el más filosófico de los personajes, un hombre lleno de dudas y que busca encontrar su propia verdad. Natasha, una adolescente que va evolucionando a través del libro y gracias a ella vemos la lucha de la mujer en una sociedad machista. Y Andrei es tal vez el más íntegro de los personajes, alguien que en una sociedad completamente desigual buscaba un poco de justicia. Uno podría dividir este libro en 2 ramas. En la primera, las peripecias que viven estas 4 familias y todos los que van interactuando con ellas, tanto en los momentos de paz como en los de guerra. Esta parte es la que podríamos denominar como una novela. Los personajes viven, se enamoran, toman buenas o malas decisiones, luchan y algunas mueren en medio de un momento histórico que dejó profundas huellas en la humanidad. El autor nos hace sufrir estas peripecias, nos mete de lleno en ellas, gracias a la perfecta construcción de los personajes. Uno, como lector, no puede dejar de sentir empatía o aversión hacia ellos, a sentirse identificado con ellos y con sus pensamientos pese a los 2 siglos que han pasado. También son primordiales las maravillosas descripciones que hace el autor. Por ejemplo, los detalles de las batallas, en especial la de Borodino, son realmente importantes. Uno no puede dejar de sufrir el dolor de la lucha, el miedo a la muerte y la búsqueda de la gloria. La otra rama del libro son las profundas reflexiones e hipótesis que Tolstoy hace sobre la historia y sobre los personajes históricos. Una parte mucho más cercana al ensayo que a la novela. Acá el autor nos hace pensar que todo lo que nos han enseñado en las escuelas no siempre es verdad, o al menos no es tan simple, como nos dijeron. El autor nos hace ver que la grandeza de personajes como Napoleón o el zar Alejandro es bastante contradictoria y está plagada de errores y malas decisiones. También profundiza sobre el porqué de la sumisión de la humanidad a estos líderes, sobre por qué millones de personas van a la guerra sin saber muy bien las razones, solo movidos por un sentimiento absurdo de patriotismo y de honor. También nos recuerda la crueldad de la guerra y la insensatez de la idolatría. Publicado en 1867, es un libro que no deja de ser actual, porque desafortunadamente las guerras no terminan, porque siguen los líderes que buscan su propia gloria y que convencen a través de discursos de patriotismo, porque siguen las desigualdades y las grandes diferencias entre ricos y pobres. Pero también es actual porque afortunadamente siguen vigentes el amor, la búsqueda de la verdad y personas que, sin importar las circunstancias, quieren algo más de igualdad. Un libro muy complejo, del que se podría hablar mucho más y por mucho más tiempo, lleno de frases inolvidables que definen a la perfección la guerra o el amor. Frases pesimistas, pero también optimistas, como esta. Pensamos que todo está perdido cuando se nos hace salir de nuestro sendero habitual, pero es ahí, precisamente, donde empieza lo nuevo y lo bueno.
Mientras existe la vida, existe la felicidad. Un libro imperdible, pero que repito, debe ser leído sin presiones y en el momento indicado. Gracias y sigan leyendo.